A veces es un poco difícil comprender el mensaje del Señor. Hoy yo quisiera que el día de hoy tú dispusieras el corazón, pues me gustaría iniciar con una ilustración. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir con una persona que se dedica a la hojalatería. Tú sabes, esas personas que arreglan los coches. Y me acerqué a uno de ellos porque iba a hacer un trabajo y le comentaba a él: oye, mira, tengo este trabajo que hagas. Al parecer lo que me habían dado era un automóvil que ya solamente le faltaba pintura. Tú sabes, ¿no? Esas personas que arreglan carros, que arreglan golpes, que arreglan todo. Entonces, al ver yo este automóvil llevarlo, me dijeron: mira, solamente le falta la pintura, únicamente la pintura. Y entonces yo creo que algunos de ustedes tal vez conozcan más de eso. Y cuando llego ahí, esta persona que iba a hacer el trabajo me dijo: creo que está mal tu trabajo, solamente te mostraron la apariencia. Y entonces él empezó a detallarme las cosas. Y entonces con su herramienta dice: ¿quieres que quede bien? Le pues claro, quiero que quede bien. Entonces él empezó a mostrarme todas las cosas que eran superficiales, como una máscara que le habían puesto al auto este. Y de repente empezó a golpear una parte del automóvil y tenía unos espacios de pasta. Y me dijo: mira, esto solamente está disfrazado, porque el golpe que tenía no se lo sacaron. ¿Quieres que quede bien? Y le digo: sí. Entonces yo quería que este automóvil quedara bien arreglado. ¿Y saben lo que hizo esta persona? Yo me imaginé que iba a botarle solamente esa parte y todo. Y me dijo: lo voy a desarmar todo. Y desarmar todo, hermanos, ¿saben qué pasó? Empezó a quitarle cofre, empezó a quitarle la máquina, empezó a quitarle el chasis donde van las ruedas, empezó a quitar puertas, todo. Y un día llego y veo todo deshecho, hermanos. Y dije: pues ¿dónde está el automóvil? Y me dijo: es que mira, hay que empezar desde el chasis. Hay que limpiarlo, hay que pintarlo, hay que hacerle aquello, el sistema de hidráulico, hay que cambiar todas las mangueras. Y empezó a decir, y cada una de las cosas, cuando yo veía la puerta, pues yo la vi bien. Y me dijo: no, mira. Y le empezó a golpear: mira lo que tiene. Este golpe no se lo sacaron. Y empezó a sacarle de tal manera, detalladamente. Digo, creo que hay personas que lo pueden hacer más, pero a mí me sorprendió porque detalladamente, hermanos, cada parte. Bueno, yo creo que tú has visto un auto y lo ves, pero si lo ves desarmado, claro, un auto viejito, pues realmente tú ves pura chatarra, tú ves puras cosas que dices esto y luego. Pero ¿sabes qué? Empezó a hacer pieza por pieza, restaurarla. Y me dijo: mira, ¿ves este frente? Está chueco, ve la línea. Y sí, estaba curva, no era línea. Y empezó a decir: mira, esto va a quedar derecho, esto así. De manera que cuando vi lo que habían hecho con lo que él me mostraba, dije: no, pues hazlo así, restáuralo. Hay veces, hermanos, que nuestra vida necesita esa restauración. Necesita nuestra vida, la iglesia, nuestra familia, nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios, una restauración, pero no superficial, no la máscara a la cual estamos acostumbrados a dar. Hay quien solamente está acostumbrado a que se restaure por encimita, hermanos. Y hay quien solamente le ha echado pasta, pero por dentro, hermanos, está el golpe. ¿Quién de los presentes no solamente está restaurado por fuera o disfrazado? ¿Quién de los presentes no está por dentro el golpe y no lo ves? Pero por dentro está tallado, por dentro está roto, o solamente le han puesto por encima promesas
le han puesto por encima ilusiones, le han puesto por encima esperanzas falsas, de tal manera que está aparentemente restaurado y tú lo ves por fuera y lo ves bien. Así muchas veces se ven las personas, por fuera bien, por fuera se ven como si nada, pero por dentro. Y entonces es donde el Señor quiere restaurar. Ustedes me ven bien y yo los veo a ustedes. Pero ¿cómo están por dentro? No sea que solamente ha sido superficial. Y entonces el día de hoy vamos a pedir a Dios. Siempre es mi deseo, hermanos, de ustedes y para mí, que conozcamos más a Dios. Yo necesito saber más de Dios. Todos necesitamos conocer mucho más a Dios. Todos necesitamos ser restaurados. Porque yo no dudo, hermanos, que tu matrimonio esté roto. Yo no dudo que tu familia esté rota. Yo no dudo que tu vida esté rota. Yo no dudo que la relación que tengas con tus seres queridos esté rota. Yo no dudo que tu corazón esté roto. ¿Sabes qué hay por encima? Apariencias. ¿Sabes qué hay por encima de ese dolor que está? De una herida que supura pus, un curita nada más. Solamente eso. Y puedes ver el vendaje, pero por dentro hay podredumbre. No está sanado. Y entonces necesitamos restaurar. Y necesitamos ser restaurados. Y una de las cosas el día de hoy quisiera compartir es que Dios quiere restaurar tanto la iglesia como tu vida, como tu matrimonio, como tu relación con los demás, como tu relación laboral, como tu relación con Dios debe ser restaurada. ¿Qué necesitas que Dios restaure? Hoy yo te invito a cerrar los ojos y que oremos para que hoy vayamos a Dios y nos haga entender que necesitamos ser restaurados. Cierra los ojos, hermano. Restaurar. Querido Dios, muchas gracias, Señor, por un día más que nos da, Señor. Dice el canto, porque para siempre es tu misericordia. Y hoy queremos que nos lleves a una restauración. Que nos hables a cada uno de nosotros, a nuestra vida, a nuestra alma, Señor. No queremos salir igual, ni queremos caminar igual, Señor. Queremos ser sacudidos por tu palabra, sacudidos por tu espíritu, Señor. Ya estamos cansados, Señor, de esta vida vacía, de esta vida hueca, de tanto dolor, de tanto apatismo para contigo, Señor. ¿Cómo nos verás rechazándote una y otra vez? Yo me imagino un matrimonio cuando uno de ellos rechaza y rechaza y rechaza. El otro muchas veces está a punto de decir ya no puedo. O a veces dice ya no puedo. ¿Cómo nos veremos delante de ti rechazándote y rechazándote? Mas tu misericordia es para siempre. Y hasta que tengamos vida hay esperanza. Mientras tengamos vida hay gracia. Y hoy queremos tomar de esa gracia para ser cambiados, restaurados. Es nuestro deseo. Es el anhelo que te demos, Señor. No llegar a este lugar por costumbre. Que hoy tu Espíritu, Señor, abra los cielos, Señor, y podamos ser restaurados, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y para esto, hermanos, yo quiero ir a un pasaje de la Escritura. La Biblia dice, hermanos, que el dolor había llegado al pueblo, así como mucha gente dolida hay, hermanos. La tristeza había llegado. ¿Cuántos de aquí no están así? El llanto
había llegado a las vidas, hermanos. Hay mucha gente que hoy la veo de frente y llora por dentro. Había llegado, hermanos. Parecía que había destrucción. Parecía que todo era ruinas, hermano. Y a veces así es la vida del ser humano. A veces hay ruinas, hermano. A veces hay destrucción, llanto, tristeza. Y eso es lo que hay en el ser humano. Por más que el ser humano piense que es feliz, siempre sin Dios hay dolor y tristeza. Y eso había llegado al pueblo de Dios. Ahora, cuando yo quiero compartirte este pasaje, no estamos hablando de aquellas personas que están golpeando a sus hijos y no conocen de Dios, o de aquellos que se están enviciando y perdiéndose en las calles, o de aquellos que van allá afuera y maltratan a sus padres, o de aquellos que son irreverentes. El pasaje que hoy vamos a ver está hablando, hermanos, del pueblo de Dios. ¿Cómo un pueblo de Dios puede recibir dolor y castigo? ¿Cómo el pueblo de Dios puede tener llanto y tristeza? Lamentablemente ese es el caminar de muchos. Si hoy tú ves tu caminar, hay dolor y hay llanto, hay agonía y hay tristeza. Eso había llegado. Y hoy vamos a ir al libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, hermanos. Porque el motivo de esto, de esta destrucción que había venido al pueblo, de estas ruinas, hermano, era el fruto del pecado. Y en el contexto, hermanos, Ezequiel fue un predicador, o un profeta más bien, que habló al pueblo de Israel cuando había sido castigado por Dios. El pueblo había sido sitiado por Dios, el pueblo había sido absorbido por el enemigo por juicio de Dios. Y muchas veces así ha pasado en el ser humano. Acompáñame al libro de Ezequiel y vamos a leer primeramente el capítulo 8, hermanos, para introducir al pasaje que te quiero compartir. Ahora, yo quiero que tú medites y que vayas viendo que lo que quiere Dios para ti, para tu vida, para tu causa, es restaurarla. Porque el dinero no te llena, porque las fiestas no te llenan, porque la vida que llevas es de tristeza y de dolor. Dice el capítulo 8 de Ezequiel, y vamos a leer el verso 6. El fruto de lo que había pasado es el pecado. Dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Hermanos, el pueblo de Dios, Israel, había abandonado a Dios. Y dice que le habla al profeta y le dice: mira, te voy a mostrar las abominaciones que hace mi pueblo. Hay muchas, le dijo. Seguían a falsos dioses. Y no solamente estoy hablando de idolatría. A veces el Dios es el dinero, el Dios es la fama, el Dios es un familiar. Hay tantos dioses, y dice que en ese entonces habían seguido a muchos dioses. No solamente lo que vemos ahorita, confiar en algo que no es Dios. Habían hecho eso. No solo eso, se dedicaban a hacer el mal. Y algo importante que había pasado en ese pueblo. Dios les había hablado, hermanos, de que fueran a Él, pero dice que no había cambios en su vida ni arrepentimiento. Ahora, ¿no es algo similar lo que está pasando hoy? ¿No es algo similar lo que ves hoy en el pueblo de Dios? Fíjate lo que dice el verso 12.
Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, hermanos, dice que ellos, una de las cosas que decían es que yo lo que hago, Dios no se da cuenta. No pasa nada. ¿Tú has visto cuando viene palabra de Dios a alguno de nosotros y nos exhorta y nos habla y no hacen caso? En todo momento dice: estos son pueblo duro, pueblo rebelde, pueblo que no me honra, pueblo que no me obedece. Y entonces dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ese era el sentir, hermanos, del pueblo de Dios. El libro de Ezequiel, hermanos, habla el profeta a un pueblo en cautiverio. Había visto cómo sus hermanos habían sido tratados mal por su pecado. Y muchas de las ocasiones, muchas de las cosas del dolor que está pasando es por el pecado, hermanos. Muchas, salvo cuando Dios empieza a tratarte, a ponerte a prueba, y eso ya es fe, confianza en Dios. Pero mucho dolor del que hay aquí y en el pueblo de Dios, ¿sabes por qué es? Por el pecado. Mucho dolor del que hay en el pueblo de hoy es porque Dios ha estado hablando y no se han querido arrepentir. Mucha de la tristeza que tú ves en tu corazón no es porque sea un Dios ingrato, es porque es un Dios que ha amonestado y tú no has querido obedecer. Y su pueblo ha sido rebelde. Entonces, hermanos, reciben castigo. Dios tiene que tratar con ellos para que abran los ojos. ¿Cuántas veces no has visto una vida rebelde y Dios mete su mano? Hay ocasiones en que mete enfermedad. Hay ocasiones que mete tragedia a una casa o a una familia. Dime si no ha habido tragedia en tu casa. Dime si no ha habido dolor en tu casa. Y esa es la bocina de Dios que está diciendo: te estoy reprendiendo, voltea a verme. Ese era el papel en aquel tiempo, hermanos. Levantaba profetas. Pero aquí el pueblo de Dios, vamos a ver que ante tal desdicha, el Señor les habla y reaccionan algunos a sus errores. Ellos en ese momento, ¿sabes qué veían, hermano? La cautividad significa, dice que el pueblo de Dios era cautivo, así como imagina este pueblo. Cautividad significa que venían enemigos y los tomaban presos y los esclavizaban. ¿Sabes cuál era la realidad de ese pueblo en ese entonces? Esclavitud. Y hoy, hermanos, es la misma realidad. Hay personas que siguen siendo esclavas del dinero, esclavas de la pornografía, esclavas de las malas palabras, esclavas de los celos, esclavos de la ira, esclavos de la murmuración. Esa era su realidad en ese entonces. Esclavos, hermanos, de la amargura. Y su realidad era esclavitud. Y muchos, ¿sabes qué? En ese entonces, imagina el pueblo, hermanos. Habían venido los de Babilonia, se los habían llevado esclavos, se los habían llevado cautivos y estaban como esclavos. Esa era su realidad. Y en esa esclavitud, el Señor levanta un profeta y les habla. Y les hace ver: estás esclavo, sujeto a aquello. ¿Sabes cuál era otra de sus realidades? La esclavitud. Queridos hermanos,
esa era la realidad. Y la otra realidad que ellos veían era que no tenían posibilidades de salir de esa esclavitud. Es como cuando una persona, tú puedes ver que hoy está presa. Y todo está en su contra. Los hechos, el juez, las personas que lo acusan. Y dicen, no hay manera de que tú seas libre. Esa es su realidad. Mas, querido hermano, he conocido testimonios de personas que no tienen ninguna oportunidad. Conocí el testimonio de una persona en la cárcel que había ido por homicidio y él era culpable. Y entonces dice que él le habían dado una sentencia de 40 años por homicidio y decían, tú no vas a salir. Y después dice que le levantaron otros cargos. Y un día dice que esta persona llegó a dar testimonio porque le habían llamado a darle una nueva sentencia y le dijeron, tu sentencia es 112 años. Iba a estar cautivo toda su vida preso. Y no hay posibilidad de salir. Esa era la realidad del pueblo, hermanos. Estar preso a su amargura, estar preso a su tibieza, estar preso al dolor. Pero este hombre un día se rindió al Señor. Un día agarró y se rindió a Jesús y empezó a predicar la palabra de Dios ahí dentro. Empezó a rendirse. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Empezó a reducirle su condena, de tal manera que en una ocasión este hombre daba testimonio y decía, metí un beneficio y en lugar de 112 me redujo a 35 años. Pero Dios no se conformó con eso. Este hombre estaba fiel, estaba firme. Y un día ya llevaba este hombre al parecer como 12 años preso. Después de 110 años o 12 que tenía de condena, llevaba como 10. Y él firme en su convicción. El Señor él sabía que no iba a salir toda su vida dentro, preso. Y un día, después de otro beneficio, pasados como 14 años, el Señor le abrió las puertas y le dio la libertad. Él pensó que nunca iba a ser libre, pero el Señor le dio la libertad. Así a veces es el pueblo. Su realidad es entonces era cautiverio. Nunca voy a poderme liberar de este odio que tengo. Nunca me voy a poder liberar de aquello que tengo. Pero hoy vamos a ver, hermanos, que Dios quiere restaurar o quiere liberar a pesar de lo que ha hecho el pecado. A pesar. En el libro de Isaías, hermanos, otro profeta, Dios muestra a un pueblo de una manera. Quiero que vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 1, verso 6. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios le muestra que está un pueblo. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, ¿qué dice? Cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí el profeta Isaías está hablando de un pueblo. ¿Cómo está mostrando al pueblo, hermanos? Con heridas, con llagas, con llaga podrida incluso, dice ahí, desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo estaba viendo al pueblo? Enfermo, con llagas. Y tú te imaginas una llaga. Una llaga es como una cortada herida, una herida que hay.
pero dice que esta herida estaba podrida. ¿Cómo? Dice que todo el cuerpo así estaba de su pueblo. ¿Te imaginas cómo estaba? Con dolor, así estaba. Ahora imagínate un pueblo así, que Dios le hace mostrar a Isaías que estaba así ese pueblo. A veces cuando te cortas y empiezas a supurar pus, te espantas. O cuando ves una herida y dices, está infectada. Pero dice que todo el cuerpo del pueblo estaba así. Heridas en la cabeza hasta las plantas de los pies. Supuraba pus. Imagínate un cuerpo así. Dios le muestra que su pueblo estaba así por su pecado. Y a veces así están. Así está el pueblo. Pero Ezequiel se va más allá, hermanos. El libro de Ezequiel habla no solamente que el pueblo estaba, aquí habla de gente pecadora que estaba enferma, hermanos. Pero en el libro de Ezequiel, hermanos, esos cuerpos o esas personas que tenían herida, que tenían llaga, que tenían hinchazón, que no había en ellos cosas sanas, sino un cuerpo estaba enfermo por el pecado, ya había muerto, hermanos. ¿Sabes qué lleva el pecado? No solamente a herirte, sino lleva a una muerte. Y estábamos hablando del pueblo, hay quien dice que vive, pero está muerto. Y en el libro de Ezequiel, entonces, el Señor le muestra una visión de unas personas, ya no con carne, hermanos, ya no con llaga, ya no les muestra. Tú ves a una persona con una herida y dices, bueno, antibiótico. ¿Has visto a los diabéticos que no les sana, no les sana, no les sana? A veces tienen que cortar. ¿Has visto cuando una enfermedad viene así? Bueno, aún personas con cáncer, hay quimios, hay cuanta cosa, pero están vivas. Pero el libro de Ezequiel, hermanos, habla de un grupo de personas, pero ya estaban muertas. Ahora, ¿has visto un cadáver? O hasta has imaginado cuando dicen, oye, mataron a una persona, ya no tiene vida, está inerte, ya no respira. Pero cuando ves esos, hace poco tuve una oportunidad desgraciadamente de ver a una persona cuando la asesinaron y estaba tirada ahí, y de repente tú veías el charco de sangre y veías cómo estaba tirada y todo, y veías todo eso, pero le veías con sangre, con cuerpo. Ezequiel, hermanos, Dios le muestra ya no con carne, hermanos, ya le muestra huesos, ya no herida, sino un pueblo que es puro hueso. Le muestra así una condición de un pueblo, hermanos. Ya no que tiene heridas, ya no que puede andar, ya no que tiene vida, no. Un pueblo que está seco y puro hueso, hermanos. Y entonces el profeta Ezequiel nos transmite este mensaje. Yo quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, hermanos. Fíjate, ya no está hablando, hermanos, de alguien que tiene vida. Ya no está hablando de alguien que todavía tiene oídos o tiene visión o camina. Está hablando de alguien que está muerto. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo quiero que te vayas imaginando la visión. Esta visión es una de las más, vamos a decir, aterradoras, porque lleva al profeta Ezequiel a un valle, no a una calle, no a una casa, un valle. Un valle es un lugar espacioso, grande. ¿Sabes qué le mostró, hermano? Yo he visto a personas que de repente ven una osamenta o la cabeza de alguien que está seca y la ven y te espantas. Es difícil que tú la agarres.
Es difícil que tú veas una cabeza de un ser humano, el esqueleto, y como si nada. Y dice que lleva a Ezequiel a un valle donde dice que estaba lleno de huesos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ve la visión del profeta. Dice que lo hace pasar en derredor. Yo quiero que tú te imagines lo que estaba viendo Ezequiel. Ezequiel estaba viendo un lugar espacioso, un campo, un valle, en donde dice que había osamentas por todos lados, manos, pies, huesos por todos lados. Pero no solamente dice que tú puedes ver un hueso. De hecho, cuando llegas y comes algún alimento y ves el hueso y todavía tiene cartílago, y a veces hay quien hasta les gusta los huesos más delgaditos morderlos porque tienen como un jugo y todo ese tipo de cosas, pero dice que esos estaban secos, hermano. Así era un valle. Imagina, el profeta dice que me hizo pasar en derredor y había muchos huesos, osamentas por todos lados, manos por todos lados, pies por todos lados, secos, dice. Imagina eso. Verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo te pregunto, hermano, si tú ves una osamenta, bueno, si tú tal vez ves una persona que acaba de morir y dices, ¿resucitará? Pues gloria a Dios, y Dios puede resucitarlo. Pero imagina huesos secos. Yo no sé si has visto alguna vez cuando exhuman un cuerpo, a veces entierran uno y sacan huesos, y cuando ves puros huesos, hasta en un costal los echan. Imagina uno de esos que le dice al profeta: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cómo? Están muertos. Ni siquiera están, ya no tienen ni siquiera tal vez ninguna bacteria, nada, ya son, o no sé lo que da la vida. No sé cómo explicarte. Pero están secos, dice. Y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Sabes, estaba Ezequiel en un valle, puros huesos. Verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y quiero que subrayes: y sabréis que yo soy Jehová. Fíjate la visión, hermano. Huesos secos. El sentir, hermanos, de lo que le dice el Señor: ¿vivirán estos huesos? Parece imposible, hermanos. Parece que no sé cómo van a vivir esos huesos. ¿Sabes qué estaba mostrando el profeta o el Señor al profeta? Un pueblo, hermano. Un pueblo de Dios que estaba seco. Y hoy, hermano, nosotros vamos a darnos cuenta que esos huesos secos no son los que tú ves allá afuera, hermano. No son los que ves caminando, que no conocen de Dios. No son los que tú ves allá en los vicios, en las fiestas, en los homicidios, en las balaceras. Esos huesos secos son su pueblo. Esos huesos secos, muchos de ellos son su pueblo. Porque esos huesos secos no oyen, hermano. Yo pregunto, hermano,
El Señor nos da indicación, restaura aquello. ¿Lo has hecho? Ríndete, ¿lo has hecho? Entonces está profetizando esos huesos secos. Está hablando a esos que no quieren oír. Parece imposible la pregunta, ¿vivirán estos? Dice la Escritura que para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Cómo puede un hueso vivir? El Evangelio de Dios está lleno de vida, hermanos. ¿Sabes qué trae vida? La palabra de Dios trae esperanza al ser humano. La palabra de Dios trae esperanza a tu vida. Cuando tú vas al Evangelio es pura vida. Eso te llena, eso te saca de la amargura, te saca de la tristeza, te saca del dolor. Pero muchas veces el pueblo de Dios parece un cementerio, hermanos. Muchas veces parece eso. Había un predicador que en una ocasión dijo y puso un letrero afuera de la iglesia, afuera de su iglesia, y dijo: en esta iglesia, al terminar, habrá un despertar. Habrá dos cosas, un despertar o habrá un funeral. Y entonces toda la gente veía eso. Al entrar decía, ¿habrá un despertar o un funeral? Y la gente entendía, o te rindes al Señor o sigues siendo un hueso seco. ¿Habrá un nacimiento espiritual o será todo como un funeral? Y Ezequiel, hermanos, cuando tú lees el libro de Ezequiel, hermanos, tú ves que el profeta le dijo: no tengas temor, es pueblo rebelde, ve y profetiza, ve y habla. Incluso le dice el Señor a Ezequiel: tú no seas como ellos, porque ellos son rebeldes. Hijo de hombre, le decía, tú no seas como ellos, tú sé obediente. Y sabes, yo me imagino a alguien que está profetizando o hablando. Si tú eres una persona que conoce de Dios y tú ves que hay muchos huesos secos, tú vas a decir: no, es que ¿cómo van a querer del Evangelio? Toda la familia es hueso seco. Pero dice el Señor: tú ve y profetiza, háblale a este hueso seco. ¿Sabes? Yo puedo ver, hermanos, cuando el Espíritu Santo está quebrantando a alguien, cuando nos está quebrantando. Pero también puedo ver cuando hay personas que están siendo rebeldes al Espíritu Santo. Personas, hermanos, que están rechazando la palabra de Dios. Personas que ya quieren que se acabe la enseñanza. Personas que no les interesa la palabra de Dios, porque son huesos secos. Porque el Señor viene y les habla. Y entonces dice que Ezequiel, ante tal indicación, él no dijo: no, pues si están secos, ¿cómo voy a hacerle? El escenario era aterrador. Cientos, miles de huesos, cadáveres esparcidos, sin vida, secos. Entonces llama Ezequiel a predicar a un montón de huesos. Y fíjate lo que dice el verso 4, hermano, una vez más. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd. ¿Qué dice? Palabra de Jehová. Yo te quiero hacer una observación, hermano. Un hueso seco ¿tiene oídos? Aún si tú ves una osamenta, solo se ve un orificio donde antes había un órgano que podía oír. No hay nada, hermano. Pero Ezequiel le dice: mira, háblale a estos huesos secos. ¿Sabes? Así estaba el pueblo de Dios, seco. No quería escuchar.
Y entonces el Señor le dice, ve y háblale. Y Ezequiel, hermanos, no fue una persona que no obedeciera a Dios. ¿Acaso sus huesos tienen oídos? Hermanos, el Señor siempre va a mandar un mensajero que le hable a esos huesos secos. Yo no sé cómo estás tú, pero ante tal escenario, Dios le dice a Ezequiel, predica a estos huesos secos. ¿Sabes qué está haciendo hoy el Señor? Predicando a huesos secos. A esos huesos secos. Está hablando a tu oído, está hablando a tu corazón, está hablando a nuestra alma, hermanos. Porque vamos a ver que el Señor en su misericordia restaura. Fíjate lo que dice el verso 5. Ezequiel va y predica a esos huesos secos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Fíjate la palabra de Dios a los huesos. Ahora ya te vas viendo qué es lo que Ezequiel veía y cómo el Señor le hablaba y cómo le dijo, ve y profetiza. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Viviréis. ¿Sabes? Lo primero que hace el Señor es su Espíritu Santo hablando. Para que un hueso seco tenga vida, tiene que venir el Espíritu a darle vida a esos huesos. Captar tu atención. ¿Sabes? Las personas pueden llegar huesos secos y salir huesos secos. De la misma manera, hermanos. Pero dice el Señor, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y fíjate lo que habla el Señor. Dice que para darles vida habrá un proceso. ¿Pudo el Señor, o puede el Señor, o tiene el poder el Señor de un hueso seco, así en un instante, llenarlo de carne, de vida, de soplo y de todo? Dice que Adán lo formó del polvo y sopló espíritu de aliento. ¿A estos huesos les pudo haber dado vida así en un instante? Pudo haberlo hecho. Pero fíjate en el verso 6 lo que dice. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, una de las cosas, hermanos, se necesita tener fe para predicar a huesos. Saber que Dios puede hacer eso. ¿Cuál era la audiencia del Señor? Hermanos, los predicadores, los grandes predicadores han tenido grandes audiencias de almas, pero nunca han predicado a huesos. Un predicador le predica a almas, el profeta le predicaba a huesos. Y le estaba hablando a huesos secos. ¿Un hueso acaso vive? ¿O acaso escucha? Está seco, está muerto. Tiene que venir el Espíritu. Y te digo que hay un proceso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios capta tu atención, escucha, hermano, pon atención. Cuando capta tu atención, te muestra la enfermedad. Te muestra dónde está el problema. Dice la Escritura que primero vendrá carne y os cubrirá de piel, y luego espíritu, y habrá vida. Y fíjate en el verso 7, hermano, lo que dice. Está hablando ya Ezequiel y dice que él no se detuvo, él obedeció. Y dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron
cada hueso con su hueso. Fíjate lo que dice la profecía. Fíjate lo que habla. Viene Ezequiel y habla a huesos esparcidos. ¿Y te imaginas? Cuando empieza a profetizar, imagínate, estos huesos, tarso, metatarso de las manos, se empiezan a unir. Y luego esta parte. Y luego el cráneo con la columna. Y empieza a unirse costillas, todos los huesos. Imagina el ruido de esos huesos. ¿Sabes? Hay quien Dios le habla y solamente hay ruido, hay emoción. Hay personas que les habla a los huesos y sí, dice que hubo un gran ruido y temblor. Y Dios viene y habla a huesos secos y sabes, se juntan, tienen emociones, tienen interés. ¿Tú has visto huesos secos que han venido y se van? Ya no regresan. Porque están secos. Si hubo un ruido, si hubo un despertar, si hubo un llamado y hubo emociones y hubo todo, pero están secos todavía. Y dice que así estaban, se empezaron a unir, empezaron a juntarse. Así hay muchos esqueletos hoy, hermano, que hacen ruido cuando son llamados, pero no han nacido de nuevo. Oh, sí, soy cristiano. Hacen mucho ruido. Hacen mucha faramalla. Soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Pero están secos. Solamente son osamentas, solamente son cuerpos unidos, solamente son huesos unidos. Y están secos. ¿Sabes por qué pasa eso, hermano? Porque no hay dolor por el pecado, hermanos. No tienen vida porque han escuchado solamente las promesas de Dios, pero no hay dolor por lo que han hecho. No hay dolor porque han lastimado el corazón de Dios. Se han acostumbrado a hacerlo. Se han acostumbrado a aquello. Ahora dice ahí que ya no son huesos, sino ahora ya tienen carne, hermanos. Verso 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Qué dice? Pero no había en ellos espíritu. Hay quien solamente hace ruido, son huesos, salen, entran secos y se van secos, solamente se unieron las osamentas. Y imagina aquí el escenario, ya no eran entonces huesos. Lo que estaba viendo Ezequiel ya no era huesos, sino ahora eran ¿qué? Cadáveres. Ya los huesos se les habían puesto tendones, cartílagos, piel o músculos y piel. ¿Y qué veías entonces ahora, Ezequiel? Ya no huesos secos, sino ya ahora veía cadáveres. Pero un cadáver, hermano, no sirve para el reino de Dios. Un hueso seco está muerto, pero un cadáver, hermano, aún no sirve para el reino de Dios. No alcanza, un cadáver, hermano, no alcanza las promesas de Dios. Pero no termina ahí. Ezequiel 37, 9 al 11. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército que dice, grande en extremo. ¿Qué hace o qué quiere hacer el Señor? Restaurar, hermano.
Quiere restaurar a esos huesos secos. ¿Tú ves lo que estaba haciendo el Señor por la palabra de Dios? Así ha dicho el Señor: profetiza los huesos. Muchos de nosotros llegamos huesos secos, hermanos, pero hay quien solamente ha hecho ruido. ¿Has visto las personas que solamente han hecho ruido? ¿Has visto quien solamente se acerca a la iglesia por hacer ruido? ¿Has visto quien viene a la iglesia y solamente hace ruido? Pero siguen secos. Hay quien ya tiene carne, hay quien aplaude, hay quien canta, hay quien eleva su voz, pero todavía no tienen vida, hermanos. Todavía no han nacido de nuevo. Pero Dios no se queda así. Él quiere restaurar, hermanos. Él no quiere dejarte como un hueso seco. Sabe que hay dolor, sabe que hay tristeza, sabe que no puedes con tu vida, sabe que no puedes con tu matrimonio, sabe que hay amargura, sabe que tienes dolor por tus hijos, que tienes dolor por tus padres, sabe que tienes dolor por tus seres queridos, sabes que tienes dolor en tu vida. Y muchas veces ya no estás tan seco, ya es un cadáver, pero aún no ha nacido de nuevo. Y Dios quiere darte vida, darnos vida a todos los que estamos aquí. ¿Sabes? Dice ahí en el verso 11: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Sabes quién es? El pueblo de Dios. Ese pueblo que dice: ya no hay esperanza, ya no tengo esperanza. ¿Cuántos huesos secos hay en la casa de Dios que dicen: no tengo esperanza, no se puede? ¿Cuántas cosas quieres o has pedido a Dios que restaure y de repente en la vida dices: no hay esperanza? No hay esperanza a mi matrimonio, no hay esperanza a mi vida, no hay esperanza a mi problema. Así dice este pueblo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ay, querido hermano, así a veces es la casa de Dios. Puros huesos secos. Hoy no esperemos que solo haya ruido. Yo no creo que tú pienses que hoy vengas y vayas y vociferes o grites: soy cristiano, soy cristiano, y hagan mucho ruido, sino que tú tengas vida, hermano. ¿Sabes qué quiere hacer Dios? Restaurar tu vida, restaurarte. A pesar de que parece que estás vivo. Hay quien lleva años en el evangelio, hermano, y todavía no nace de nuevo. ¿Sabes qué hace el nuevo nacimiento? Cambia tu corazón, cambia tu actitud. La persona que nace de nuevo ya es otra persona. Ya no es grosera, ya no es malediciente, ya no es murmuradora. Dios la transforma, Dios la cambia. Eso es lo que quiere hacer. ¿No te gustaría ya no tener amargura? ¿No quisieras ya no tener esa tristeza? ¿No quisieras estar firme con Dios y decir: Señor, sé que hay un problema, sé que hay un problema en mi vida, sé que mi esposo no quieren, pero yo confío en tus promesas, Señor, y yo voy a seguir y voy a caminar? Eso quiere Dios. Sé que tengo un problema con mis hijos, Señor, pero Señor, si tú le diste vida a esos huesos, ¿qué no harás con aquellos que todavía palpitan, Señor? ¿Qué no harás con aquellos que aún respiran, Señor? Si los huesos secos les diste vida, ¿no podrás hacerlo así conmigo? Están secos, hermanos. Muchos solamente hacen ruido.
Sabes, muchos no hay arrepentimiento. ¿Sabes qué pasa con el pueblo de Dios? No se han arrepentido, hermanos. Saben, hermanos, hay quien ve su vida hoy y piensa que hoy está bien, pero no voltea a ver las ofensas que le hizo Dios cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años. No voltea a ver aquellas cosas que lastimaron el corazón de Dios, aquellas que los fueron secando, aquellas cosas que están ahí, esas no las ven, porque no se han arrepentido. No hay cambios, solamente de oídas han oído. Solo oye, pero el corazón está lejos. Solo es ruido. ¿Y sabes por qué solamente es ruido? Yo te pregunto, hermano, yo pregunto, ¿quién, escucha, quién ha llorado por sus pecados? Pregunto, hermano, ¿quién ha derramado lágrimas por sus pecados? ¿Sabes por qué están secos? Porque han minimizado el pecado. ¿Quién, queridos hermanos, ha derramado lágrimas por su pecado? Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 9, hermanos. Fíjate lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 9, en el verso 1. ¿Han pensado, hermanos, que el ofender a Dios no pasa nada? Hay quien le ha llorado más cuando han ofendido al esposo, a la esposa, porque no los deje, le lloran. Dice el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos, que llore día y noche los muertos, la hija de mi pueblo. Dice ahí la escritura que Jeremías, de hecho a Jeremías le llaman el profeta llorón, porque dice que él se compungía de corazón por el pecado. Él lloraba. Yo no sé, hermano, ¿cuántas veces has tenido dolor por haber lastimado a Dios? A veces una de las cosas que más nos sacuden, hermanos, de verdad que más nos sacuden, es haber herido el corazón de nuestra madre o de nuestro padre. Son las cosas que más nos llevan a tal vez a derramar lágrimas, hermanos. Es una de esas cosas. ¿Sabes? Yo a veces recuerdo las cosas que hice a mi mamá y me llenan de lágrimas los ojos. Cómo yo pude ver a mi madre y yo veía a mamá que ella no tenía para darnos de comer. Y yo veía a mis hermanos más pequeños y recuerdo esta escena en donde lo poco que tenía, hermanos, ella agarraba y decía: coman, hijos. Y sabes, una ocasión yo le dije: ¿tú no vas a comer, mamá? Yo pequeño, hermano, veía a mis hermanos cómo se saciaban y me dijo: yo ya comí, hijo, ya estoy llena. Ah, bueno, yo comía. Después yo entendía que ella no comía por darnos de comer a nosotros. Eso duele, hermanos. Eso nos lleva a lágrimas. Has derramado lágrimas por haberle ofendido, más cuando le fui rebelde, más cuando le deshonré. Si eso nos lleva a lágrimas, hermano,
para con Dios. Pero las personas de hoy son insensibles al pecado, hermanos. No hay quien derrame lágrimas por Cristo. Fíjate lo que dice el Salmo 119. En el verso 136. Salmo 119, en el verso 136. Dice el salmista David: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Dice que David lloraba, y no un llanto así, una pequeña lágrima. Yo no sé cuántas lágrimas has derramado por tu maldad hacia Dios. Yo te digo que hay cosas que nos llevan a tristeza y a llanto. ¿Sabes por qué están secos? ¿Sabes por qué no hay lágrimas? Porque así como secos están los ojos, seco está el corazón. Así, hermanos. Nadie se compunge de corazón. ¿Cómo es que tú vas a la iglesia? ¿Cómo es que tú vas y ves que tu hijo se está perdiendo y no lloras a Dios por él? ¿Cómo es que tú ves eso, esa destrucción? ¿Cómo ves eso? Y la soberbia te dice: no llores, tú puedes. No hay llanto. Jeremías lloraba. David decía: ríos de agua descendieron de mis ojos. No hay tristeza. Y sabes, no es que yo te invite a llorar, hermano, porque ahorita a lo mejor puedo ver a personas que vamos a llorar, hermanos. Ahora sí, griten, lamentense. ¿Sabes quién te hace llorar? El Espíritu Santo, hermano. Yo no te estoy invitando a llorar para que tú agarres y derrames una lágrima y te hagas sentir mal en tu corazón. Ay, sí, el hermano habló bonito y el hermano no. ¿Sabes quién te lleva a las lágrimas, al llanto? El Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué no van a las lágrimas? Porque resisten al Espíritu Santo. Se resisten a Él. No hay lágrimas, hay corazones secos, no hay tristeza. Dice que David lloraba porque no guardaban su ley. ¿Cómo puedes ver a un hijo que no guarda la ley de Dios y no hay lágrimas? Porque está seco, porque el corazón está seco, porque a veces solamente son huesos. Sí, tienen carne, hay tendones, hay piel, pero no hay nuevos nacimientos. Están secos. No se siente el pecado como pecado. Hay personas que solamente hay 7 pecados capitales, pero el pecado es pecado, hermano. Todo pecado debería de llevarnos a compungirnos de corazón. Todo, hermanos. Todos, no es que nada más 7 sean capitales, mortales. Todos son mortales, hermano. Todos los pecados son mortales. ¿Habrán pecado en mí para llorar, hermano? Hay pecado en cada uno de nosotros para llorar. Para que el Espíritu Santo venga y te haga sentir: qué miserable, qué traicionero, qué desleal he sido con Dios. Y luego volteas a ver tu vida y dices: y todo lo que me ha dado Dios. Y ves todos los beneficios que ha dado el Señor a nuestra vida.
A muchos de nosotros, ¿cuántas personas de aquí son madres y han tenido hijos? Hay quien Dios no le ha permitido a personas tener hijos. Y dice, si los beneficios que me ha dado Dios, ¿cuántos de nosotros como padres nos ha permitido familia? Hay quien no lo ha hecho el Señor. Y entonces no hay llanto, no hay tristeza, no hay nada. ¿Habrá pecado en mí que me haga llorar? ¿Hay pecado en mis seres queridos que te lleven al llanto, hermano? Para el llanto producido por el Espíritu Santo, no por emociones. Esa voz del Espíritu Santo que te haga rendirte a Él. ¿Habrá eso? Yo te digo una cosa, no discutas con la palabra de Dios, obedécela. Pero Dios no se quiere quedar así, hermanos. Dios promete restaurar. ¿Sabes? Esta palabra del Señor es a huesos secos. Dijo el Señor, hijo de hombre, estos huesos secos son Israel, mi pueblo. Y sabes, hoy el Señor nos profetiza a todos, huesos secos, hermanos. Yo no sé cuál sea tu condición hoy. Tal vez hoy tú solamente están huesos esparcidos. O tal vez ya los empezó a unir. O a lo mejor ya les dio tendones y hay piel, pero están secos. Y yo quiero terminar, hermano. Dios promete restaurar. Dios quiere restaurar esta iglesia, hermanos, porque necesita ser restaurada por Dios. Dios quiere restaurar a cada uno de los que venimos aquí, hermanos. Dios quiere restaurar tu familia, hermano. Dios quiere restaurar tu relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Hay quien dice, no, ya no. ¿Sabes qué le están diciendo a Dios? Estos huesos no pueden vivir. Si Dios le puso tendones a huesos secos, muertos, ¿no podrá restaurar tu matrimonio? ¿No podrá restaurar a tu esposa, a tu esposo? Solamente no te quedes seco, hermano. Solamente no cierres tu oído, porque Él puede restaurarlo. Él no se va a quedar quieto a menos que tú lo decidas. Hay quien dice, es que ya no se puede. Es que mi relación familiar ya no. Es que mi relación con mis padres ya no. Dios le puso carne, tendones, piel a huesos muertos. ¿Crees que no pueda restaurar tu vida, tu matrimonio, tu relación familiar? Ezequiel, hermanos, capítulo 37, verso 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hay, hermanos, quien todavía está en su tumba, pero dice el Señor que Él va a sacar de la tumba a los muertos, muertos espirituales. Hay quienes están todavía en el ataúd y están muertos. Si te puede impresionar
que cuando vayan cargando por ahí en un cortejo fúnebre, una caja, y de repente se levante el muerto. Si eso te puede impresionar, Dios puede levantar a muertos de aquí, hermano. Y eso debería de decirte o llevarte a glorificar a Dios. Eso debería de llevarte. Verso 13: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. ¿Qué dice ahí, hermano? Quiero que subrayes: pueblo mío. Él puede sacar de las sepulturas a todos los muertos que hay aquí. Y lo va a hacer su pueblo. Él quiere sacarte de esa sepultura. El deseo de Dios es ponerte tendones, ponerte carne, ponerte piel, que su espíritu venga, que nazcas de nuevo y que te tome como su pueblo, que nos tome como su pueblo. Verso 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Lo que te estoy diciendo lo voy a cumplir. En el libro de Números dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que promete lo cumple. Y así, hermanos, todos nosotros necesitamos restaurarnos, todos, hermanos. Dios necesita eso, Dios busca eso más bien. Restaurarme a mí, hermano. Restaurarte a ti. Restaurar tu casa. Restaurar tu vida. Restaurar tu situación legal, tu enfermedad, tu depresión, tu amargura, tu tristeza. Él lo puede hacer. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis, quiero que subrayes, que yo, Jehová, hablé. Y no solamente lo habló, lo hizo. En el libro de los Hechos le preguntaron a Jesús cuando iba a ascender al cielo. Y le dijeron: ¿restaurará, Señor, el reino en estos tiempos? Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 1. Versos 6 al verso 8, hermano. Y con este texto vamos a terminar. Jesús había resucitado y regresaba a su gloria. Jesús había venido a dar testimonio de cómo caminar, de cómo nosotros podemos tener una vida recta hacia el cielo. Un camino nos había venido a trazar. Y entonces dice que estaban ahí sus discípulos, y antes de que ascendiera al cielo le preguntan en el verso 6, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, no es cuando tú quieras, no es cuando tú pienses. El Señor te ha hablado, si tú abres el corazón. Y dice el verso 8, ¿quién lo va a hacer? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y dónde dice? Y hasta Teoloyucan, y hasta lo último de la tierra. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el que cambia, hermanos, el que transforma, el que quiere restaurarte. Ahora, la Biblia dice que
restauró huesos. Muchos de nosotros ya no estamos osamentas, hermano. Sí hay tristeza, sí hay dolor, pero quiere restaurar. ¿Sabes? Él, Dios, puede restaurar. No como ese hojalatero, hermano. Ese hojalatero cuando vio empezó a restaurar y aún quedaron defectos. Aún puedo ver, le falló la pintura, le falló aquello. Pero Dios quiere restaurar a cada uno de los que estamos aquí. Quiere dejarlos como auto nuevo. Y puede hacerlo. Solamente es que los huesos secos oigan. ¿Qué harás hoy, hermano? Hoy nos habló a puro hueso seco. ¿Qué harás? ¿Querrás ser restaurado? ¿Querrás que Dios te dé vida? Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida, y no solamente que respires, vida en abundancia. Una vida llena de gozo con el Señor, llena de plenitud, no de tristeza como tal vez hay aquí con muchos. Si tú estás triste, si tú estás angustiado, le dijo el Señor al profeta: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escuchen esta palabra. Dios puede restaurar cualquier cosa, circunstancia, enfermedad, familia. Escúchala. Cierra los ojos. Yo no sé cuál sea tu aflicción. Hay quien ni se lamenta, hermanos, por su pecado. Hay quien nunca ha derramado una lágrima por haber ofendido a Dios. Y eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Hay un pueblo al cual el profeta le dijo: todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por eso el Señor le dijo: profetiza, Ezequiel, háblale a estos huesos secos, profetiza. ¿Cómo está tu relación con Dios? Dios le prometió a Ezequiel, o le hizo ver, que vendría una restauración. Le dijo a Ezequiel que fuera y profetizara que Dios le iba a restaurar. Hoy el mensaje es para ti, hermano. Tanto le hicimos y ofendimos a Dios. Hoy yo quisiera que tú vayas al Señor
le digas que te cambie. ¿Por qué seguir siendo así? ¿Por qué seguir con asolamiento, tristeza y dolor? Dios quiere restaurar tu vida. Él lo puede hacer. Solo ve al Señor, hermano. Y mientras meditamos y escuchamos este canto, hermano, tú habla con Él. Hoy acaba de hablar a una audiencia de huesos secos. Mas Dios no nos va a dejar así, o no quiere dejarnos así secos. Él nos está hablando para que meditemos y hagamos cambios en nuestra vida. Que aún le vayamos y le pidamos: Señor, cámbiame, Señor. Cambia mi vida, cambia mi situación, Señor. Que venga tu Espíritu, Señor. Ya me cansé de tanto tristeza, tanto dolor. Hoy ven a cambiarme, Señor. Tú quieres cambiar a tu pueblo. Quieres hacer un pueblo nuevo. Porque la promesa es, le dijo a Ezequiel: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Él puede cambiar, quiere restaurar. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos restaure. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos cambie. Pídele, añora al Espíritu de Dios que venga a sacudirte. Que el Espíritu Santo venga hoy a llevarte a esa tristeza, ese dolor por haber ofendido a Dios. Pídele al Señor que te cambie. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así como estás, escucha la voz del Espíritu Santo. No te resistas. El Señor le habló a Ezequiel y le prometió una restauración. Le dijo: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos. Ya no habrá tanto dolor. Tendrán una nación, dice, y os daré la tierra de Israel. Ya no andas vagando de ahí para allá. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y sabes lo más hermoso que le prometió al pueblo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Querido Dios, sabemos que tú quieres restaurar nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra persona, Señor. Sabemos que en nuestra casa hay dolor, en nuestro matrimonio hay dolor, en la relación con nuestros hijos hay dolor. Pero si tú diste vida a huesos que estaban secos, ni aun carne había, ¿qué no harás con nosotros, Señor? Restaurarás nuestra alma, nuestra vida, nuestra mente. Cambiarás, Señor, aquel corazón frío y nos pondrás un corazón que te ame, que guarde tus mandamientos. Y dice tu palabra: y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Y te exaltaremos y te bendeciremos y exaltaremos tu nombre y glorificaremos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a un valle de huesos secos, Señor. Gracias por hacernos ver que más allá de nuestras transgresiones debe haber un dolor y un llanto y una tristeza por haberte ofendido. Te ruego que restaures esta iglesia, Señor, que restaures a cada uno, que restaures nuestras vidas, porque sabemos que tienes el poder, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por cada uno de los presentes. Mas hoy queremos agradecer, Señor, tu palabra y agradecerte que nos visitas. Síguenos bendiciendo, síguenos dando vida, Señor, ayudándonos. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Gracias por hablarnos.
Ahora, Señor, lleva a cada uno con bien. No te olvides de sus empleos, de sus trabajos, ayúdales. No te olvides del hogar, ahí las amas de casa, del cuidado de los hijos. No te olvides de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.